6 de la mañana con 58 minutos. A propósito de nuestro primer tema de análisis, la directora del Servicio Nacional de Contratación Pública explicó la semana anterior, en primera impresión, el perjuicio causado al Estado por el denominado régimen especial. También se refirió a los llamados contratos con proveedores únicos del Estado. Aquí un resumen de lo dicho por ella. Silvana Vallejo, directora del CERCOP, afirmó el jueves 23 de agosto en entrevista con Primera Impresión que hubo abuso en la utilización del denominado régimen especial de adquisición de bienes y servicios para el Estado. Un diagnóstico hecho por el CERCOP determina que los procesos han sido escasamente competitivos. Solo el 16% de procedimientos ha contado con 3 ofertas en adelante. El 73% de ellos ha tenido un único oferente y, por tanto, nula puja a la baja. ¿Cuál fue el efecto de esto? El efecto de esto fue que alrededor de 18.000 millones de dólares en los últimos 5 años fueran por régimen especial. Explica que se buscaron mecanismos para evadir los controles estatales. Eso generó, entre otras cosas, precios al menos 2 veces más altos de los que se hubiesen obtenido a través del régimen normal de contratación. Alrededor del 50% de los recursos que estaban destinados a la contratación pública se utilizaron en este régimen especial, cuando el régimen común debió haber sido lo más común a ser utilizado en la contratación pública. Según Vallejo, desde el CERCOP se han adoptado medidas que han generado ahorro para el Estado de un 15% frente a lo utilizado en años anteriores. Además, se ha reducido la brecha entre las adquisiciones sin competencia de 52% en 2013 a 44% en 2017. El tan solo hecho de aumentar proveedores y de nosotros revisar los precios, que el precio del mercado es a la baja, hemos generado ya un ahorro para el Estado de 23 millones del Estado. Vallejo informó que además se han intensificado los controles y se proponen reformas a la ley en este campo, y que las acciones adoptadas permitirán un ahorro de 200 millones de dólares este año y 400 en 2019. Néstor Aguilera, Telediario. Son las 7 de la mañana en punto. Nuestro primer invitado, como lo anunciamos hace poco, es Cristian Cisneros, director ejecutivo de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Industria, CANAPE. Buenos días, gracias por estar aquí. Uno de los mecanismos que ha sido utilizado y lo ha revelado el informe presentado por la directora del CERCOP, del Servicio Nacional de Contratación Pública, se refiere a las llamadas empresas declaradas como proveedores únicos. Es un contrasentido, tomando en cuenta que el CERCOP y el sistema están orientados hacia la competencia y la búsqueda de las mejores condiciones a favor del buen uso de los recursos públicos. Algunas de estas empresas están afiliadas al gremio que usted representa. ¿Cómo es posible que se haya favorecido este sistema tan contrario a la transparencia y a la sana competencia? Bueno, Eduardo, muchas gracias y un cordial saludo al país que nos ve por este medio. Primero, algunas precisiones, ¿no? El tema, hablar de transparencia o de corrupción, creo que está de moda, desgraciadamente, en el país. Y reiterar primero que estos procesos corresponden a un proceso público convocado por el Estado como un mecanismo, por ejemplo, de sustitución de importaciones. Es decir, en su momento se consideró, a través de compra pública y Cenecid, realizar este concurso que se llamó Ingeniateca. ¿Pero qué es Ingeniateca, Eduardo? Era el proceso mediante el cual la empresa ecuatoriana desarrollaba productos ecuatorianos que dejaban de importarse. Y ahí está la primera gran reflexión. Es decir, si hay proveedores únicos, significa que el mismo Servicio de Compras Públicas no ha hecho el esfuerzo por convocar un mayor número de proveedores. Y eso se pretende decir ahora que es un monopolio. Lo que se hizo fue precisamente... No es un monopolio. Por supuesto que no, mi estimado Eduardo. El tema es que se logró producir nacionalmente aquello que se importaba. Y eso está cumpliéndose con la Constitución de la República. ¿En qué porcentaje? Donde dice, porque estas empresas, que yo entienda, 30-40% tienen valor son agregado empresas ecuatoriano. importadoras también. No todo. A ver, le hablo de casos prácticos, ¿no? Tenemos empresas que producen insumos hospitalarios, digamos que se ha desarrollado industria, temas de ascensores también, empresas que producen luminarias, pero que antes importaban al 100%.
Entonces, ¿qué es lo que se hizo con Pero este ¿por proceso? qué son declaradas proveedores únicos? Eso no se comprende. Porque no se ha hecho Porque el no esfuerzo. son los únicos. No se ha hecho el En el esfuerzo. mercado no son los únicos. ¿Por qué son los únicos para el Estado? Porque tienen el valor agregado ecuatoriano. Es decir, si usted Pero las invierte, otras también pueden tener valor agregado Ojalá, por ecuatoriano. eso, digamos, Quizá incluyamos, en pues. un porcentaje menor, mayor, ¿quién lo sabe? Sí, es que eso es de la función del CERCOP, no del sector privado. Es decir, yo como comprador del Estado necesito ampliar una base de proveedores, igual que lo que usted hace aquí. Entonces, ¿está de con el acuerdo en medio. poner término a esta declaratoria de proveedor único? Y yo creo que, por supuesto, término a la declaratoria de proveedor único, por supuesto. Lo que tenemos que hacer es ampliar la base de proveedores. El 95% de los proveedores que se incrementaron del 2015 al 2017 son precisamente pymes y actores de la economía popular y solidaria. ¿Y cuánto representa eso? 221,000 empleos. Entonces, hablar de No, proveedores pero únicos... no estamos, perdóneme, los proveedores únicos son 43 empresas. Esas 43 proveen 241,000 ¿Cuánto empleos. generan en empleo por Le pregunto, las encadenamiento, mi estimado 43 Eduardo? empresas. No, por supuesto que no. Generan pero en general- 241. En general, Entonces, todo el sector, no se puede hablar todas a las nombre pymes, del ¿no? gremio Todas las pymes. para defender el interés de 40, Sí. de 5 o 6, No es que son defender las los afiliadas intereses, a su es el cámara. concepto, Eduardo. El concepto es que se incluyan proveedores de las pymes y que se privilegie lo que dice la ley. ¿Qué es La lo que compra dice la ley? pública, ahí están los artículos referentes en Servicio de Compras Públicas y en la Constitución, que se debe dar preferencia a la compra nacional, nada más. Pero una cosa es dar preferencia a la compra nacional y otra dar preferencia dentro de un sector en el que participan muchos actores empresariales nacionales a uno solo. Porque las empresas que en Abran este el momento concurso. fungen de proveedores únicos no son las únicas empresas del sector. Bueno, ¿Por qué se les catalóguese. declaró proveedores únicos? ¿Eso no Catalóguese. le parece falta de transparencia? Para nada, si es que el proceso fue abierto y participativo. Además, se ha dicho un tema que es bastante delicado. ¿Cuánto se ha pagado a los funcionarios del CERCOP? ¿Quién ha dicho? Ay, por ahí vi en una declaración que probablemente se debe haber pagado. Por Dios, son temas que ya Pero están rayando en otro precisar tema, la- ¿no es cierto? Sería bueno precisar la Está fuente. bien. No sabíamos que eso era Y lo otro, una versión es que, a considerar. Usted está diciendo, es un tema no transparente la inclusión. Al contrario, lo que estamos diciendo es que es muy transparente privilegiar la compra pública a ecuatorianos. ¿Qué se trata de hacer ahora? No Abrir termino a de las entender si importaciones. usted está de acuerdo con el mantenimiento de estos contratos de proveedor Esto, único. Nosotros ¿Está de acuerdo? estamos de acuerdo en que se debe incluir un mayor número de proveedores, pero bajo un proceso de catalogación. ¿Cuál es la diferencia? ¿Está de acuerdo? Por favor, me permite repetir la pregunta para conocer la respuesta. ¿Está de acuerdo con mantener los contratos de proveedores únicos con estas 43 empresas? Cuando están catalogados, sí. ¿Qué significa cuando están catalogados? Tienen un proceso de calificación en donde dice cuánto es del porcentaje de valor agregado ecuatoriano, cuánto encadenamiento generan y esto cómo puede suplir procesos de importación. Pero no termino de Evidentemente que sí. comprender, porque usted es director ejecutivo de una Cámara Nacional de Pequeña y Mediana Empresa que incluye a centenares, quizá miles de supuesto, empresas. así es. ¿Por qué solo defiende a 5 o 6 con este mecanismo Eduardo. cuando todos los afiliados a su Cámara tendrían la oportunidad de ser proveedores en condiciones transparentes, equivalentes y de libre competencia si ustedes no favorecieran el mecanismo de proveedores únicos que solo benefician a 5? A ver, el concepto tiene que estar claro. ¿Por qué se generan los proveedores únicos? Es por un proceso de concurso, de sustituir importaciones. Le voy a poner un caso práctico. Si esa cámara que nos está, digamos, que tenemos en el set, ¿cuánto de componente importado tiene? ¿Y cuánto se puede hacer en el país? Pero Eso ¿por fue el qué concurso. ese principio no se hace válido para todos? Porque es solo válido para 5. Le estoy explicando que es un proceso abierto. Las empresas que tomaron la opción de producir en el país tuvieron que desarrollar procesos productivos nuevos, Pero todos producen en el país. tuvieron que desarrollar tecnología. Eduardo, eso también, tuvieron que realizar inversiones y estas empresas generaron encadenamientos. Es decir, no solamente es un proveedor. En muchos de los casos son proveedores que tienen encadenamientos con otras empresas nacionales para poder precisamente producir en el país aquello que estaba importándose. Entonces, no lo veamos como un proveedor único, una sola empresa o un solo beneficiario.
es una serie de sectores que se benefician a partir de la sustitución de importaciones. Si eso se puede ampliar, por supuesto que sí, si no estamos diciendo que se mantenga. Establecimos contacto telefónico con Javier Vizcaíno, experto en compras públicas, ha sido asesor y consultor precisamente de estos procesos en el Ecuador y también a nivel internacional. Y le queremos preguntar sobre este procedimiento de definición o denominación de proveedor único a favor de algunos jugadores del mercado en algunas líneas de negocios. ¿Qué significa este procedimiento? ¿Cuáles son las ventajas y los perjuicios de este mecanismo? Buenos días. Buenos días. Una precisión. El hecho de que un proveedor sea considerado como un proveedor único no es un proceso en sí mismo, sino que es el resultado de un procedimiento de contratación. Es decir, en un proceso que es abierto, en un proceso que debería incluir a muchos proveedores, el resultado de haber hecho el proceso resulta en que solo se dio el contrato a uno. Es decir, no es un proceso que está destinado a que haya un solo proveedor, pero resulta que después del proceso de contratación, de selección, mejor dicho, hay un solo proveedor. Ahora, ¿qué significa que dentro de un mercado nacional, además, solo exista un proveedor o dos proveedores, que haya proveedores únicos? Significa, como les mencionaba hace unos pocos días, significa que hay un problema para el mercado, porque estamos hablando de una situación de monopolio. Esa situación de monopolio puede darse de manera natural o de manera artificial, de manera orgánica o de manera inorgánica. ¿Qué significa eso? Que por condiciones, características del mercado, solamente una empresa puede hacer de proveedor, o por condiciones legales, solamente una empresa puede ser proveedor porque hay un monopolio fijado por ley o por cualquier condición. La condición de monopolista o la condición de detentar como único proveedor de un contrato tiende a ser, en el mediano y largo plazo, tiende a ser perjudicial para el comprador. O sea, para el Estado. Porque no existe la competencia necesaria, porque no existe la capacidad de selección necesaria para el comprador. Ahora, hay que ver cuáles son las condiciones de ese concurso. Correcto. Para que se haya llegado a la condición de monopolio. Eso es otra realidad. El hecho de que haya habido un concurso no quiere decir que el concurso haya estado bien hecho. Y el hecho de que haya habido un concurso no quiere decir que las condiciones sean justas, convenientes, adecuadas o de acuerdo a una técnica reconocida internacionalmente como una técnica viable. Ahora, ¿cómo se hicieron las normas, el valor agregado ecuatoriano, etcétera, etcétera, que llevaron a tener una condición de situación de proveedor único? El hecho de que el resultado de ese concurso sea que haya un proveedor único significa que las normas estuvieron mal hechas, que el proceso no fue bueno, porque nos llevaron justamente a una condición que es indeseable desde cualquier punto de vista, indeseable para el comprador, es decir, para el Estado, es decir, para el interés nacional. ¿Cuál es el reto? El reto justamente es no prohibir, porque no se puede prohibir que haya un proveedor único si ese es el resultado de un concurso. Lo que hay que hacer es concursos que sean mucho más abiertos, muchísimo más racionales en función de las realidades del mercado. A veces, por el hecho, como les mencionaba hace unos días, a veces por el hecho de buscar en forma idealista, un beneficio secundario de la contratación pública, como es, por ejemplo, el incremento del proveedor local, etcétera, que es un muy buen objetivo, pero sigue siendo secundario. A veces, por fijarnos demasiado en eso, podemos hacer reglas que acaban distorsionando el mercado. A ver, señor Vizcaíno, le quiero preguntar, claro, para concluir este contacto telefónico, agradeciendo su atención. ¿En qué medida el CERCOP se ha convertido en una herramienta de fomento productivo, cuando en realidad la razón de ser del CERCOP, del Servicio Nacional de Contratación Pública, es garantizar la transparencia y la conveniencia de la calidad de los productos y servicios que se le ofrece al Estado en las mejores condiciones de precio? ¿Por qué el CERCOP debe validar procesos de compra
que tienen como intención, ahora que se está discutiendo tanto el tema de los subsidios, tiene como intención subsidiar los precios y proteger por esa vía a determinadas empresas. Ni siquiera estamos hablando de sectores, estamos hablando solo de empresas. Ok, me voy a tomar un minuto para esto. Pero muy brevemente, por favor. El problema central del Sistema Nacional de Compras Públicas del Ecuador de los últimos años ha sido justamente la inversión de estos objetivos. Es decir, los objetivos secundarios que tiene cualquier sistema de contratación pública bien hecho, entre esos me atrevo a decir el de Ecuador, tienen que seguir siendo secundarios, no pueden ser los principales. Es decir, el fomento a la industria, el fomento de compras verdes, la inclusión productiva, etcétera, son muy buenos objetivos, pero no pueden ser nunca objetivos primarios. ¿Por qué razón? Porque pierde la razón de ser el sistema. Gracias Javier Vizcaíno. Me va a dispensar, pero tenemos un tiempo un poco estrecho esta mañana. Agradezco muchísimo su participación y sus precisiones. Nuevamente con nuestro invitado Cristian Cisneros, director ejecutivo de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa. ¿Qué hacer en este momento? El Estado no puede deponer, no puede ceder el principio de su conveniencia a favor de una o determinadas empresas en condiciones de monopolio. Estas, en calidad de monopolio o proveedores únicos, le impondrán la calidad y le impondrán los precios. El Estado no puede ceder en esta materia. No puede ¿Qué ceder, hacemos? por supuesto, Dardo. A ver, nosotros estamos a favor de que se incluya un mayor número de proveedores. O sea, eso es lógico, ¿no es cierto? No estamos en contra de que se abra el abanico y que exista un monopolio declarado de alguna forma, sino que responde, Eduardo, a un proceso de concurso. Y tanto nos quejamos de seguridad jurídica, las empresas han hecho inversiones, y no son pocas las inversiones, han instalado plantas para producir en el país aquello que se importaba. ¿Y eso qué significa? ¿Eso le genera una obligación al Estado? Eso es inversión pública, es de inversión privada, eso es de encadenamiento productivo, y es del mismo Estado el que llamó un concurso público. O sea, a eso me voy. Es una seguridad jurídica. A usted le dicen hoy hay una regla de juego, mañana le cambian las reglas de juego, y existiendo un tema de inversión. Entonces yo creo que hay que tener claro el concepto en donde nosotros estamos a favor de la inclusión de las pymes en catálogo, por supuesto que sí. Ojalá un montón de pymes, ojalá el mayor número de pymes puedan estar catalogadas, si no es beneficiar a una u otra empresa particular. Pero en los casos que se señalan claramente, le digo, Eduardo, que ha sido un concurso público en donde se sustituye importaciones a partir de la producción nacional. No es que ha sido, digamos, de manera antojadiza, precautelando un solo interés, digamos, de una sola empresa. Entonces, hay que decir que muchas cosas Javier, se hicieron en el pasado reciente y que hoy merecen ser revisadas. Hay que revisarlas, pero Javier dice algo que es interesante, ¿no? Que yo coincido. Hay que revisar las condiciones del concurso, por supuesto que hay que revisar cómo se hizo el concurso, hay que revisar qué tan abierto y transparente fue la convocatoria, cuántas convocatorias hubieron para el proceso de Ingeniatec, por ejemplo, y quiénes ganaron, después de qué. Entonces, una vez que revisemos eso, probablemente el concepto de que se está favoreciendo a 40 empresas se desvirtúe, porque son empresas que están generando empleo en el país y están sustituyendo importaciones. A lo que vamos es lo siguiente. Insisto, hay muchas empresas que tratan de hacer lo mismo en el Ecuador y son más de 43. Por supuesto. Lo que le pregunto, usted como representante de una comunidad empresarial de tan numerosa, con tantos integrantes, ¿qué le dice a sus otros afiliados cuando ellos le preguntan ¿por qué usted favorece la declaratoria de proveedor único para 4 o 5 de nuestros agremiados y no para todos nosotros? No, por supuesto que no es así. Primero, yo no es que favorezco. Mi función no es favorecer o no a un proceso de compra pública. Mi función es transparentar lo que el Estado en ese entonces estuvo precautelando que se incluya producción nacional frente al producto importado. Y esa es mi función. Lo segundo es que, así como existió transparencia en la convocatoria del Estado, también ha existido transparencia en la convocatoria desde el sector privado. Es decir, este proceso no es nuevo. Toda la gente sabe y conocía cuáles eran las condiciones. A ver, si quieren hacer camas hospitalarias, si quieren implementar procesos productivos como ascensores. Bueno, el ascensor, ¿cuánto componente importado tenía? ¿Cuánto tiene ahora? ¿Qué se ha hecho en el país? ¿Que se ha activado tecnología? Es decir, responden a intereses, digamos, no de 40 empresas, responden a intereses del país en donde se está produciendo aquello que se importaba. Eso es lo primero. Si hay un mayor número de empresas que puedan hacer lo mismo, por supuesto, que sean bienvenidas. No solamente en este sector.
Eduardo, nosotros hemos y seguiremos defendiendo la catalogación como un mecanismo de inclusión de las pymes. ¿Por qué ya no se adjudica a dedo? Hasta hace poco, ¿qué se hacía? Y queremos volver a eso, esa es la pregunta. Adjudicar a dedo cuando de cierta forma, quien hacía las bases ya incluía hasta el nombre de los proveedores. Eso se ha quitado con catálogo porque es una herramienta transparente. Debemos seguirla manteniendo. Nosotros somos quienes más interesados estamos en que se transparente el sistema de compras públicas. Tanto así que, si revisan nuestras declaraciones históricas, hay falta de transparencia hemos en el sistema. pedido durante toda nuestra gestión que se quite el régimen especial. Y ahora resulta que se ha hecho caso. Y esa ha sido una lucha de más de 10 años, nuestra, porque nos perjudicaba. Y eso es positivo que se haya quitado. Así debe quitarse el giro específico del negocio, por ejemplo. Y así debe revisarse también esto de las declaratorias de proveedores únicos, que termina en un club muy exclusivo y deja al margen de las posibilidades de crecimiento por la vía de las ventas al Estado, el principal cliente de la economía, a muchas empresas que también aspiran a desarrollarse en esa dirección. No club. Yo creo que no es el término correcto un club. Grupo. Son empresarios, como cualquier otro que tiene el derecho de participar, que ganó un concurso, que está produciendo en el país, que genera encadenamiento productivo y que si hay un número mayor de empresarios que pueda hacer lo mismo, que sean bienvenidos. Nosotros seremos los primeros en felicitar al Estado que amplíe la base de proveedores. ¿Están de acuerdo entonces en revisar? Siempre hemos estado de acuerdo, contratos. por supuesto. Si es un tema que no radica en monopolio, fue generado por el Estado, facilitado por el Estado, están participando en compras públicas, generando encadenamiento. Además, del concurso les dice que año tras año tienen que incrementar el valor agregado ecuatoriano. Es decir, si antes no producíamos, le doy un ejemplo más claro todavía para que la ciudadanía entienda. Si antes no producíamos vehículos y resulta que ahora tenemos 100% de capacidad de producción de vehículos, ¿dónde está lo malo si es producción ecuatoriana? No, nadie está diciendo que esté malo. Lo que no está bien es la falta de competencia y de condiciones iguales para todos. Y no es populismo, ¿no? Ojo, fue una herramienta populista, no fue una herramienta política, fue una herramienta técnica. Revisemos, sentémonos. Nosotros mañana vamos a reunirnos con el ministro Campana, que está a cargo de los temas de compras públicas, y le vamos a plantear precisamente eso. Sentémonos. El gobierno dice que es un gobierno de diálogo. Bueno, no tomen una medida deliberada sin haber consultado a todos los sectores. Y si es que tienen razón, por supuesto, si es que eso es así, Eduardo, nos volveremos a sentar aquí para decir, sí, efectivamente han tenido razón, ha sido a dedo adjudicado. Responde un proceso que tiene una lógica, ¿no? Más allá de la revisión de los contratos, lo que se estaría esperando y la gran expectativa sería que las condiciones rijan para todos en esta economía. Están. De hecho, las condiciones, si usted le dice, si usted cumple con un porcentaje de valor agregado, si usted realiza este tipo de inversiones, además, verá, no es que el proveedor dijo, yo voy a producir algo. Se hizo un estudio técnico de aquello que demandaba más del Estado y por lo cual se fugaba dinero al exterior, precisamente por el volumen de importaciones. Entonces ahora nosotros estamos a favor de que se disminuya los precios, estamos a favor de que el Estado ahorre, estamos a favor de la inclusión y de la transparencia, pero demos privilegio al productor ecuatoriano. Ahora, habría que revisar también en qué medida se ha logrado sustituir importaciones. Sí, ¿Se ha cumplido o no? De hecho, hay un candado precisamente establecido en donde el CERCOP, evidentemente, pone a disposición del sector público que compra, que primero se debe comprar en catálogo. Entonces, cataloguemos al mayor número de empresas ecuatorianas que tengan producción nacional frente al producto importado, encantado la vida. Es más, hagamos una campaña pública, juntos, medios de comunicación, sector privado, sector público, para que el productor ecuatoriano pueda estar incluido en compra pública. Ese es nuestro deber y esa sí es nuestra función como gremio. Gracias por aceptar esta invitación. Cristian Cisneros, director ejecutivo de la Cámara Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa. Hacemos un brevísimo corte. Cuando regresemos, Miriam Félix, consejera de Participación Ciudadana y Control Social Transitoria.